El periodista libre. Enrique Krause nace en la Ciudad de México, es ingeniero industrial, ensayista y editor mexicano, director del editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres, doctorado en Historia en el Colegio de México en el 74, ha sido profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, profesor invitado en el St. Anthony College de Oxford, profesor invitado en The Wilson Center. Colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que fue secretario de redacción y subdirector. En el 79 obtuvo la beca Guggenheim. En octubre de 1993 ganó el premio Comillas de Biografía por Siglo de Caudillos. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. En el 92 le fue otorgada la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León y en 2003 la condecoración de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 2008 recibió la Orden de Isabel la Católica. En el 2010 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Historia por haber escrito El vuelo del águila en conjunto con Fausto Cerón Medina, basada en la vida de Porfirio Díaz. También es autor de las series documentales México del siglo XX, México Nuevo Siglo, y ha publicado los libros Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana en el 76, Historia de la Revolución Mexicana, La Reconstrucción Económica del periodo 24-28 en el 77, Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual en 1980, algunas más, hasta Redentores, Ideas y Poderes en América Latina en 2011. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Adelante. Estoy genuinamente emocionado de volver a San Luis Potosí y recordar lo que ya puedo decir fueron quizá uno de los episodios, de los momentos más emocionantes de mi vida y desde luego más importantes y emocionantes en la historia política mexicana. De modo que agradezco muchísimo a los organizadores de este acto el haberme invitado, porque de ese modo puedo, de una manera modesta, honrar a ese eminente luchador cívico, a ese eminente demócrata que fue Salvador Nava. En 1991 San Luis Potosí volvía a ser un epicentro de la vida política de México. Lo había sido mucho tiempo antes, en 1901, cuando varios potosinos liberales fundaron el Partido Liberal Mexicano, que fue el embrión, uno de los embriones de la Revolución Mexicana. Me refiero, claro, a Camilo Arriaga, a Librado Rivera, a Antonio Díaz Ortúzar, a Juan Saravia. Y también, como se ha recordado aquí, la importancia de San Luis Potosí en 1910. En 1991, ante el horizonte de las elecciones para gobernador, el epicentro de la política volvía a San Luis Potosí. Y es que estaba en juego algo mucho más importante que la gubernatura de este estado. Lo que estaba en juego, porque recordemos que era el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, era la viabilidad, la posibilidad de una democratización en México. Porque ya no cabía ninguna duda en ese año que el proyecto era que esa llamada generación del cambio, así se denominaba la de Salinas, tenía el proyecto justamente contrario al de su nombre. Era la generación de la inmovilidad, era la generación de la permanencia y hablaban de quedarse 24 años en el poder. El proyecto no era otro que una idea de reelección, ya sea directa o una reelección por interpósita persona, pero en todo caso un grupo que se quedaría en el poder, digamos, hasta el año de 2018. Bueno,
Esta era la significación de la elección de 1991. En ese momento tuve la fortuna de ser invitado a esta ciudad. Conocí al doctor Nava, me llevó a su casa, comimos con doña Conchita y pasé muy largas horas con una grabadora con todos sus recuerdos históricos, que luego yo recogí en diversas obras y en diversos libros. Me parecía una biografía absolutamente extraordinaria y ejemplar. Me cimbró lo que me platicó sobre su hazaña de 58-59, las amenazas que sufrió de parte del PRI de Corona del Rosal y el muy detallado relato de sus torturas. Salimos de esa comida, de esa tarde, dándonos un abrazo, y yo no visité, yo recuerdo haber venido con Eberto Castillo, justamente mi maestro de ingeniería, Eberto, de gratísimos recuerdos, y yo salí de esa reunión con él, no solamente con la idea de escribir algo biográfico sobre Nava, sino como un navista convencido. Sobrevinieron las elecciones del 18 de agosto de 91 y el fraude. En esa época, y por muchos años, yo publiqué mis artículos críticos al régimen de Salinas de Gortari en el periódico La Jornada y escribí un artículo llamado Desagraviar a San Luis. Había que desagraviar a este Estado, porque este Estado había dado mucho a la libertad y a la democracia en México, y no podía ser que este Estado en 1991 se tolerara una imposición de esa naturaleza. Se había tolerado a lo largo de la historia de México, se había tolerado en Chihuahua en 1986, en donde, a raíz justamente del ensayo que mencionó González Schmal por una democracia sin adjetivos, logramos una carta pública que recorrió muchos países y muchos periódicos, y aunque no tuvimos éxito, señalamos que México no podía tolerar más la hegemonía absoluta y total de un partido. Tuve el honor, la honra de colaborar con el doctor Nava en esas semanas cruciales, de venir a la Plaza de los Fundadores, de ayudarlo modestamente con algún consejo. Finalmente, la heroica resistencia, el señalamiento continuo sobre el usurpador que ocupaba temporalmente, fugazmente, el Palacio de Gobierno, llevó a su dimisión. Y sin embargo, yo siento que a pesar de que el pueblo potosino tuvo para México un gran triunfo, no se desagravió a este Estado. Y por eso incansablemente el doctor Nava marchó en esa marcha por la dignidad que todos recordamos y que en algunos de los trechos lo acompañamos. Las elecciones habían sido absolutamente irregulares. Las elecciones en aquella época se caracterizaron por una credencialización selectiva, por casi 100,000 credenciales fantasma, por listas nominales entregadas a los partidos políticos, por la expulsión o amedrentamiento de representantes de la oposición en las casillas, por falta de actas de escrutinio y de boletas, escamoteo de resultados por casilla y de listas correspondientes a las 65,000 credenciales supuestamente cremadas. Y muchos amigos aquí nos vimos en esa época, en esos días emocionantes, para poder fundamentar la protesta pública que logró la dimisión de Fausto Zapata y que en ese momento detuvo, con ese acto, detuvo la posibilidad, en un primer momento, de la reelección generacional, vamos a decir así, del grupo de Salinas.
pero faltaba la marcha de Nava, y después de sobrevenir su muerte, a la que me voy a referir al final, su viuda, doña Concepción Calvillo de Nava, encabezó una nueva protesta, que no debemos olvidar, porque fue tan importante como la primera a la que me estoy refiriendo, y fue la protesta en contra de la reelección, porque no lo olvidemos, y los historiadores tenemos la misión, o al menos la vocación o el deseo, de que no se olvide, de que no se pierda la memoria. Había el objetivo de que San Luis Potosí se convirtiera en un estado de ensayo para una reelección que, si funcionaba aquí, iba a aplicarse en contra del sufragio efectivo en toda la República. Fidel Velázquez dijo: si pudiera reelegirse para siempre Salinas, yo lo apoyaba. Esto es 1992 y créanme ustedes que ese proyecto era perfectamente serio, tan serio que uno no podía hablar en Radio Nacional. A mí me ocurrió en Radio Red sobre ese tema porque la llamada del secretario de Gobernación llegaba directamente a los dueños de la radiodifusora para decir: de ese tema no se habla. ¿Quién detuvo esa reelección en San Luis Potosí? ¿Y quién detuvo esa reelección en México? Ustedes y doña Concepción Calvillo de Nava. Finalmente, quiero compartir con ustedes una carta que recibí, fechada lunes 18 de mayo de 1992, en San Luis Potosí. Esta carta dirigida a mí, la tengo enmarcada, la tengo frente a mi escritorio, la veo diariamente. No voy a leer todo su contenido porque hace referencia a mi persona, pero sí voy a leer dos líneas. Estimado Enrique, el compartir ideales me permite hoy hablarte de tú, sin importar edades. Unos párrafos que no leeré. Ojalá y que esa pluralidad que te ha caracterizado siempre esté manifiesta en las diferentes etapas de tu vida. Recibe un fuerte abrazo. Salvador Nava. Lo firmaba por él doña Concepción Calvillo de Nava. Minutos después, Salvador Nava murió. No he recordado esa carta en sentido alguno más que porque me emociona mucho, pero también por la palabra que utiliza. Y yo quisiera que reflexionáramos muy profundamente sobre la palabra que utiliza, que está en alguno de estos carteles. Es la palabra pluralidad. Nava era un líder cívico. No era de derecha, no era de izquierda. No era un hombre de dogmas. Era un hombre, era básicamente un ciudadano. Era un ciudadano pleno de virtudes cívicas, las clásicas virtudes cívicas que son admirables y que son tan escasas en México. Virtudes cívicas como la honradez, la probidad, la capacidad de servicio, la eficacia, la vocación social, el cuidado de la gente más pobre, la atención a la gente más pobre, el saberse comunicar con la gente como hacía cada domingo o cada sábado, el predicar con el ejemplo, la valentía, el estoicismo y el sacrificio. México necesita estas virtudes ciudadanas y necesita aprender a vivir en la pluralidad de opiniones, porque de la convergencia de las ideas y del debate leal y franco se construye un mejor país. Si yo fuera religioso, que no lo soy, diría que Dios bendiga la memoria
de Salvador Lara. El periodista libre.